parte del contenido, parte del contenido. Y si bien este texto tiene única y exclusivamente 3 capítulos, es decir, 3 contenidos amplios, ¿ya? En el día de ayer habíamos avanzado bastante hasta la página 29, si mal no recuerdo, y posteriormente habíamos indicado de que esto podrían ir adelantando, ¿no? Es decir, ir repasando un poquito para que ya lo que podamos hacer es reforzar directamente el aprendizaje que ustedes tienen. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El punto 1b3.3 nos indica estadística y probabilidades. Habíamos desarrollado ya parte de eso, ¿no?, el día de ayer. Nos indica la Academia Española de la Lengua hace proceder la palabra estadística del término estadista, perdón, que a su vez procede de estado, y este de la palabra latina status, ¿no? Entonces, eso es relevante porque por lo general las preguntas siempre tienen alguna referencia o se basan en esta etimología, ¿no? Situaciones en que esta persona o cosa y en especial cada uno de los sucesivos modos de ser de una persona o cosa sujeta a cambios que influyen en su condición. También se nos plantea las 3 acepciones de la palabra, ¿no? Estadística. Nos dice lo siguiente. La primera, que hace referencia al censo o recuento de la población, de los recursos naturales e Vecino, industriales, del tráfico. disculpe, ¿no está grabando o está grabando el grabado automático? Perdón, tengo entendido que sí se está grabando. Ah, Por muy favor, si bien, me licenciado. confirman los encargados de la Academia Emprender. Buenos días, licenciado. Sí, efectivamente se está haciendo la grabación para que luego se les esté compartiendo al mismo grupo también y a la plataforma. Listo, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bien, continuemos entonces. Les decía que tenemos aquí las 3 acepciones de la palabra estadística, ¿no? La primera referida al censo o recuento de población, una- la cual nosotros hemos tenido esta gestión, por ejemplo. El segundo, el estudio de los hechos morales o físicos que se presentan a numeración o recuento y la comparación de las cifras a ellos referentes. El tercero, ya del ámbito de la matemática, ciencia que se utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener referencias basadas en el cálculo de probabilidades. Es decir, de estos 3, ¿no es cierto?, hace referencia en la matemática como ciencia nos indica al conjunto de datos numéricos. La primera acepción responde al objeto más tradicional de la estadística, la recolección, presentación y descripción de los datos numéricos. Es la llamada estadística descriptiva, ¿no? Estadística descriptiva. Entonces, ¿a qué hace referencia la estadística descriptiva? A la recolección, presentación y descripción de datos numéricos. Ya en el antiguo Egipto, se efectuaban anualmente trabajos censales para repartir los bienes y propiedades tras las periódicas inundaciones del Nilo. El Imperio Romano hizo censos para recaudación de impuestos. Según la Biblia, el mismo Jesucristo habría nacido durante un viaje de sus padres para censarse. Sin embargo, la tercera excepción anterior habla de algo más que recuentos: obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Frase en la que se intuye la posibilidad de hacer predicciones. Sería la otra gran área en que se divide la estadística, la llamada estadística de inferencia, técnica que interpreta los valores que se obtienen para partir de las técnicas descriptivas y la técnica de tomar decisiones sobre la base de sus resultados. Entonces pasamos a algunos ejercicios que se nos plantean y de la página 32. En dicha página, si bien estamos saltando algunas páginas, no es tanto por el tema de que no sea relevante, sino simplemente de que ya más adelante les voy a mostrar, hay un gran salto que hacemos y es debido a temas de contenido que no necesariamente se van a tocar para un examen.
Porque de una u otra forma el día de ayer y en las anteriores sesiones hemos ido explicando del por qué ciertos contenidos no se toman en cuenta para elaborar estos exámenes, ¿no? De repente porque son directamente copiados del currículum de otro país, en este caso, de la región vasca, si más no me equivoco, de España, en Cataluña. Y básicamente eh, nosotros no vamos a dar un examen basado en un contenido de la currícula española. Entonces, por tal motivo, vamos saltando de repente algunas horas. Pero sí hay un gran salto más adelante, y eso les voy a mostrar en el libro, el por qué no tendríamos que perder mucho tiempo repasando esas cuestiones. Bien, nos plantean ciertos ejercicios para hacer el análisis de estos problemas, no necesariamente para la resolución, sino para el análisis. Nos dicen, un fabricante de pantalones desearía saber cuánto se ha fabricado en cada talla de un modelo para hombres. Cometer un error en la decisión puede hacer que tenga una gran demanda de tallas de las que tiene poca disponibilidad, o viceversa, tener poca demanda de tallas de las que tiene una gran cantidad en stock, con la consecuencia de no poder venderlos. Para resolver el problema, elija una muestra del conjunto de posibilidades comparados en su modelo de pantalón, obteniendo los siguientes datos. Bueno, ya ahí se nos plantea la talla, número de personas, etc. Estos datos plantearían algunas cuestiones. La primera, ¿cómo podríamos resumir la información que nos da esta muestra? ¿Cuánta información nos proporciona la muestra sobre la población? Si en vez de una suma de una muestra tomaríamos varias, etcétera. No, o sea, tenemos una serie de preguntas que de repente las respuestas son bastante, si bien debemos recordar necesariamente nuestra especialidad, ¿ya? Pero tampoco significa que el tema de estas preguntas, sus respuestas sean muy específicas. En tal caso, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vayamos solamente en la primera consulta. La primera consulta nos dice cómo resumimos la información que nos da esta muestra. Nosotros no vamos a encontrar la respuesta en el libro, ¿ya? De entrada no está la respuesta en el libro. Esta es más una pregunta, un ejercicio para despertar la curiosidad y que el maestro utilice dentro del proceso. Porque no nos olvidemos que estos textos son de formación para maestros. Bueno, entonces, ¿ustedes cómo lo resumirían? Básicamente, la mejor forma de resumir toda esta información es a través de un gráfico, ¿ya? De tal modo, este gráfico no se encuentra en el libro, pero nosotros lo que podemos hacer es, para resumir la información que nos da una muestra, lo que se hace por lo general es utilizar gráficos. Dependiendo del tipo de muestra que tengamos o dependiendo del tipo de análisis, que sea gráfico de barras, torta o, en este caso, un gráfico. Muy bien. Para las dos siguientes preguntas, básicamente las respuestas están sujetas a criterio personal y experiencia. Por lo tanto, ¿a qué hace referencia esto? A que este tipo de preguntas no ingresan dentro del examen, ¿ya? Entonces, debemos saber diferenciar cuáles preguntas sí podrían ingresar y cuáles no dentro de este contenido. Lo más relevante hasta el momento, en lo personal, que se tomaría el examen son las definiciones, como estas, por ejemplo. Yo les solicitaría en una pregunta, de acuerdo al libro Matemática y su didáctica 1, determine la definición correcta de estadística descriptiva. Ahora, cada uno tiene su definición en la memoria, porque de repente nosotros estamos justo en el contenido de estadística en quinto de secundaria, o solamente por la práctica ya lo saben cuál es esa definición que viene del libro. Sin embargo, esta definición de repente no concuerda con la definición que ustedes habitualmente conocen de otros libros de referencia que tienen. Entonces, ya anteriormente les he mencionado cómo tenemos que responder en este examen a partir de lo que indica este libro y no lo que nosotros conozcamos de otros libros. Eso no significa que aquí esté todo mal, ¿no? O que las definiciones estén fuera de contexto o no concuerden al pie de la letra. Puede ser que los términos varíen, pero en sí la esencia es la misma. Entonces no tiene sentido buscarle más, se podría decir, tratar de complejizarnos más en esa situación. 1.c, la página 33, perdón.
Razonamiento matemático, cuantificadores, lógicos, conjuntos y representaciones gráficas. Bien, aquí ya ingresamos un poquito al tema de la lógica, ¿no? Que nosotros, de repente, este contenido, no recuerdo muy bien si se encuentra en quinto de secundaria, si mal no recuerdo, em, como un contenido, un tema más. Entonces, el razonamiento matemático, la demostración de matemáticas, teoremas. Un teorema, ojo, esto que están como definiciones, por favor, subrayenlo. Yo me he olvidado, la verdad, me he olvidado resaltarlo, pero ustedes que tienen, algunos me dijeron que tienen el libro a la mano, impreso, entonces vayan resaltando. ¿Qué es lo que debemos resaltar? Las definiciones. Acá, por ejemplo, están definiendo qué es un teorema, qué es un lema, un corolario, un axioma. Entonces, eso es lo que debemos de resaltar. Un teorema es un enunciado que hay que demostrar. Así, por ejemplo, cuando el lenguaje cotidiano decimos, si tienes sed, hay agua fresca en el frigorífico. No se trataría de un teorema, en cambio la frase, si tomas una aspirina, no te dolerá la cabeza. Sí sería un teorema, ¿no? Sí sería un teorema. También se emplean palabras como lema, que es una proporción, perdón, que es una proposición que prepara al establecimiento de un teorema. Corolario, que es una proposición consecuencia de un teorema. Y axioma, que es una proposición cuya validez se admite sin demostración. La palabra teorema suele reservar para una proposición que se considera importante. La demostración de un teorema consiste en deducir la validez de ciertas conclusiones, partiendo de unas premisas mediante la sucesión de implicaciones lógicas. Cada implicación de la forma H, entonces T. Es un teorema H, se llama la hipótesis y T es la tesis. Por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Hipótesis, la figura es un triángulo. Tesis, la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Dada la implicación o teorema H entonces T, que llamaremos directo a partir de él, se tienen lo siguiente. Teorema recíproco, T entonces H, por reciprocidad, ¿no? Si cumple, cumple en ambas direcciones. Teorema contrario, no H, entonces no T. Teorema contrarrecíproco, no T, entonces no H. Entre ellos hay las siguientes relaciones. H entonces T equivalente a no T entonces no H. Podemos esto relacionarlo, por ejemplo, con la parte de logaritmos y los antilogaritmos, ¿no es cierto? T entonces H es equivalente a no H, entonces no T. Así, por ejemplo, si tomamos el texto de una famosa canción y afirmamos que si una persona tiene salud, dinero y amor, entonces es feliz. Tal afirmación sería equivalente a esta otra. Si una persona no es feliz, entonces no tiene salud, dinero y amor. Aquí sería el teorema directo y aquí sería su teorema contrarrecíproco. Análogamente, la afirmación, si una persona es feliz, entonces tiene salud, dinero y amor, su teorema recíproco, ¿no? Sería un teorema recíproco, equivaldría a si una persona no tiene salud, dinero y amor, entonces no es feliz. Sería el teorema contrario. No se debe confundir H entonces T como un teorema directo con T entonces H como teorema recíproco. Si la dopamina produce una disminución de los temblores de la enfermedad del Parkinson, entonces la falta de dopamina produce temblores. Condiciones necesarias y suficientes. No te. Dado un teorema H entonces T, podemos decir que el cumplimiento de H es condición suficiente para asegurar el de T. El cumplimiento de T es condición necesaria
para el de H. Por ejemplo, sea la afirmación, si un número es múltiplo de 6, entonces es par. Eso quiere decir que ser múltiplo de 6 es suficiente para ser par, pero no necesario. De igual manera, ser par es necesario para ser múltiplo de 6, pero no suficiente, ¿no? Entonces, este ejemplo nos resume las condiciones necesarias y suficientes. Cuando nos hablan de un teorema H, entonces T, condición suficiente y condición necesaria. Además, en este caso podríamos decir también que la afirmación recíproca T, entonces H, no es cierta. La afirmación contraria de no H, entonces no T, no es cierta. Y la afirmación contrarrecíproca de no T, entonces no H, sí es cierta. Cuando un teorema H, entonces T se cumple, también el recíproco T, entonces H, se dice que H es condición necesaria y suficiente para que se cumpla T. Por ejemplo, si en un polígono la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, ese polígono es un triángulo y recíprocamente. Eso sin necesidad de demostrar la figura, ¿no es cierto? Es decir, todo polígono cuya suma de ángulos interiores es equivalente a 180 grados nos indica es polígono, ese polígono es un triángulo. Y obviamente contrarrecíproco por el ejemplo anterior de la diapositiva anterior, que podríamos decir que todo triángulo tiene 180 grados en su interior. Demostración de un teorema. Después de todo lo escrito anteriormente, hay diferentes maneras de demostrar un teorema de la forma H, entonces T. Demostración directa. Suponiendo la verdad de H, se llega a la verdad de T. Demostración directa por reducción al absurdo. Si no T, entonces no H, se supone que no T es verdadera. Es decir, T es falsa. Ya si asumimos que no T es verdadera, por lo tanto, T sería falsa. Y con esa hipótesis se razona hasta encontrar la falsedad de H, o sea, no H. Por lo tanto, no H sería verdadera. Ejemplo. Veamos como ejemplo esta bella demostración atribuida a Euclides, hace unos 2400 años atrás. Queremos demostrar que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, que no se puede escribir como una fracción. Para ello suponemos que no lo es decir, que se puede escribir con una fracción irreductible a sobre b. A no divisible por b. Entonces, tendríamos lo siguiente. La raíz cuadrada de 2 es igual a sobre b. Entonces, 2 aplicando, ¿no? Estaríamos aplicando en todo caso elevar al cuadrado a ambos miembros de la igualdad, ¿no? En todo caso, 2 sería igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces, dice, despejando, estamos despejando únicamente b al cuadrado, 2 por b al cuadrado sería igual a al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es par. Entonces, a es par, a es 2 veces el ángulo. Ahora, ¿por qué menciona que es par? Básicamente por el número 2 que multiplica al otro elemento, que sería en este caso b. ¿Ya? Es básicamente por eso que asimila que es par. Entonces, a al cuadrado sería igual a 4 por el ángulo elevado al cuadrado. Ojo, que está asumiendo, en este caso, que simplemente a al cuadrado o a es igual a 2 veces el ángulo, ¿no? A es igual a 2 veces el ángulo. Multiplicado nuevamente por 2 sería 4a el ángulo elevado al cuadrado. Entonces, 2 por b elevado al cuadrado sería igual a 4 por el ángulo alfa elevado al cuadrado. Entonces, b al cuadrado sería 2 veces el ángulo alfa elevado al cuadrado. Entonces, b es par. Por lo tanto, b sería par. De modo que b es par, lo que está en contradicción con que
A sobre B era irreductible. El contraejemplo. Ocurre con frecuencia que el enunciado de un teorema toma la forma de una proposición referida a los elementos de un conjunto C. Lo que se denomina o se llama una función lógica, P de X. Así, para cada valor de X respecto a P de X se convierte en un enunciado que puede ser verdadero o falso. En este caso, al igual que ocurría cuando hablábamos de conjuntos, se utilizan cuantificadores, ¿ya? Se utilizan cuantificadores. Por ejemplo, existen, ¿no?, algunos X que existe algunas X que pertenecen al conjunto. Hay algún número natural menor que 100 que es primo. Hay algún número natural menor que 100 que es primo. Para todo, para todo, para todo X que pertenece a ese conjunto, ¿no? Para todo número natural, n, la suma de todos los números naturales anteriores a n se puede hallar por la fórmula n más 1 por n sobre 2. Y lo mismo que en el caso del conjunto, también existen las leyes de Morgan para las proposiciones que contienen cuantificadores. Si no, para todo X respecto a P de X, sí y solamente sí existe algunas X que no corresponden a la función P de X. Lo propio en la segunda ley, ¿no? Nos dice, no existen algunos X que respecto a P de X, sí y solamente sí, para todo X no existen, o bueno, no corresponden a la función P de X. Así, por la primera de las dos leyes de Morgan, para demostrar que un enunciado de la forma para todo X corresponde a P de X, es falso. Da lo mismo demostrar que existe algunas X que no corresponden a P de X. Es verdadero. Esto es que existe un elemento X sub 0 que pertenece a un P de X inicial, ¿no? X inicial que pertenece a un P de X inicial. Es falso. Ese elemento X inicial o X sub 0 se dice que es un contraejemplo del enunciado para toda X, que corresponde a P de X. Por ejemplo, para demostrar la falsedad de la afirmación, todos los suecos son rubios, bastaría con encontrar uno que no lo fuera. Sería el contraejemplo, que probaría la falsedad de la afirmación. Otros ejemplos. Bueno, en la página 34 nos plantean otros ejemplos, ¿no? Nos dicen demostrar que son falsos los siguientes enunciados. Todo número impar es la suma de los cuadrados de dos números naturales. ¿Cuál sería el contraejemplo? El contraejemplo dice que es el número 3. ¿Será el único? Podemos ir analizando, por ejemplo. Nos dice que para todo X, no, primero el inciso A, perdón. Todo número impar es la suma de los cuadrados de los números naturales, de la suma de los números naturales. Entonces, si vamos haciendo ese proceso que nos menciona, ¿cuál sería el resultado? En principio, si sumamos, por ejemplo, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, tenemos 5. Si sumamos 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, tenemos 1. Si sumamos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, tenemos 10, y así sucesivamente. Nótese que dice que basta con encontrar un número que no corresponda al enunciado y se convierte en el contraejemplo, ¿no? En este caso, hasta ahí simplemente es el número 3. Hay más, no es el único, eso sí, pero al detectar uno, como en el ejemplo anterior de los suecos, basta que encontremos un sueco que no tenga el pelo rubio, automáticamente ya ese se convierte en el contraejemplo. Lo propio ocurre en este tipo de enunciado. Para el segundo, nos dice el inciso B para todo X, al que X en valor absoluto es diferente de 0. Entonces, si tomamos eso,
Si para todo x que corresponde a p de x significa que p de x es verdadera para cualquier x, ¿cuál sería el contraejemplo? El número 0, ¿no es cierto? Es verdadero. La siguiente, inciso C. El contraejemplo nos dice 1. Bueno, analizando. Para todo x, siendo que x elevado al cuadrado es mayor que x, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el análisis que para todo x que corresponde a p de x significa que p de x, ¿no? Es verdadera para cualquier x. 1 elevado al cuadrado es mayor que 1. No, ¿verdad? Entonces, si aquí existe una afirmación, nos dice que cualquier número sometido o cualquier elemento de x, no, porque nos dice para todo, cualquier elemento de x sometido a esta desigualdad, el resultado siempre va a ser lo que nos indica dicha desigualdad. Pero al colocar el 1, demostramos que en realidad no es así. Por lo tanto, no es correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que el 1 es su contraejemplo. Hemos hallado un número que no se adapta a esta afirmación. Bien, continuemos entonces. 1.c.2 conjuntos y representaciones gráficas. A finales del siglo XIX, el matemático alemán Georg Cantor, 1845-1918, revoluciona las matemáticas con su trabajo sobre la teoría de conjuntos fundamental, para una concepción unificada de estas. La de conjunto es una noción base que tiene un significado intuitivo, conocido como colección, agrupamiento, reunión, montón, que en el fondo es similar al que dio el propio Cantor. Se entiende por conjunto a la agrupación de un todo de objetivos, bienes diferenciados, que muestra intuición o de una muestra mente, a los que llamamos elementos del conjunto, ¿no? Notación, por ejemplo, nos indica. Los conjuntos se nombrarán, aunque no siempre con las letras mayúsculas A, B, C, y los elementos que constituyen las letras minúsculas A, B, C para indicar un objeto. A es un elemento de un conjunto A. Se escribirá A pertenece a A. Y se dirá que A pertenece a A. Muy redundante, pero así es la notación. Determinación de un conjunto. Esto sí es importante, por favor, hay que remarcar o subrayar o resaltar estas definiciones, ¿ya? Más adelante la van a necesitar. Por comprensión, indicando cada uno de los elementos que pertenece a un conjunto. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Por comprensión. Indicamos cada uno de los elementos. Por extensión, dado un criterio de pertenencia al conjunto. En este caso, A, conjunto de las letras vocales. Por extensión, lo escribimos de esta forma. A es igual al conjunto de las letras vocales. Y por comprensión, representamos cada uno de los elementos. ¿Cuáles son esos vocales? A, E, I, U. Es muy usual, en este último caso, el ejemplo de los cuantificadores lógicos para todo y existe. Por ejemplo, si queremos indicar el conjunto P de los números no primos, entonces mencionamos P es igual a P pertenece, números P de primos, pertenece a los naturales, tal que existen un D, es decir, algunos números que pertenecen a los naturales y D divide a P, siendo D diferente de 1 y D diferente de P. Se leerá como el conjunto P cuyos elementos pertenecen a N, o sea, son números naturales, y tales que existen algunos números naturales D que divide a P y es dividido diferente, es decir, es distinto o diferente de 1 y de P. O el conjunto de los números pares, por ejemplo. P es igual a 2N, 2 por N, perdón, 2 por N, siendo para todo P que pertenece a N. Cualquier número multiplicado por 2 se convierte en par. Por eso es lo que les había mencionado en el ejemplo más arriba.
cuando nos mostraba la demostración a partir del ejemplo, cuando nos mencionan que A se convierte Subí en al B al gringo. multiplicarlo por el Gringo. 2. Subí. Representación. La forma de representación en los conjuntos es a partir de los diagramas de Venn. Por ejemplo, tenemos los conjuntos aves, conjuntos seres vivos que vuelan y conjuntos seres vivos que nadan, ¿no? Entre ellas ocurren estos elementos que vamos a ir viendo, por ejemplo, la unión, la intersección. La unión, la intersección. Eso es lo que tenemos que ir observando. Uniones, intersecciones, complementos. ¿Sí? De ese gráfico se desprende lo siguiente. Tipos de conjunto. Conjunto vacío. ¿A qué hace referencia el conjunto vacío? Es aquel que no tiene ningún elemento. Ojo, es aquel que no tiene ningún elemento. Conjunto universal. Si yo les digo, por ejemplo, conjunto vacío, es aquel que no tiene ningún elemento y de repente les digo, el conjunto A, cuyo elemento es 0, ¿m? Y eso hay un ejercicio más adelante que está relacionado justo a ese tipo de contradicción. Conjunto universal, U. Esta es la representación, U. Es aquel que hace referencia a todo el universo, a todos los conjuntos posibles. ¿A qué se refiere una situación determinada? Conjunto unitario. Es el formado por un solo elemento. Hay que diferenciar el conjunto con un solo elemento, que es elemento de ese elemento en sí. Ejemplo, una cerilla y una caja de cerillas con una cerilla. Sería el conjunto unitario. Conjunto de conjuntos. Los elementos de un conjunto pueden ser a su vez conjuntos de otros conjuntos. Por ejemplo, una caja con cajas de cerillas. Cada cerilla no sería un elemento de ese conjunto, sino la caja que representada por un subconjunto sería el elemento del conjunto mayor. Inclusión e igualdad de conjuntos. Subconjunto. Se dirá que un conjunto A es un subconjunto de otro conjunto B o que está contenido en B si todo elemento de A está también en B. Se escribirá A subconjunto de B. Ojo que aquí el subconjunto debe ser por el tema de la redacción de la época, em, tiene una forma de C, pero ustedes saben que en, el subconjunto por lo general tiene esta forma, ¿no? Es como una U echadita y más alargadita, ¿ya? Y aquí obviamente lo representa con una C, pero no nos vamos a confundir en esa situación. Propiedades, por ejemplo. Aquí nos menciona las propiedades. Propiedades. El vacío es un subconjunto de A, ¿no? A es un subconjunto de A también. Transitiva. Si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, entonces, por transitividad, A es un subconjunto de C. Por favor, Cristian o Cristina, la profesora Cristina, si podría dejar de estar rayando la pantalla. Bien. Es importante comprender que hablar de contenido en matemáticas expresa de Elimínenla forma del cómoda grupo. que unos elementos tienen una cierta propiedad. Por ejemplo, todo hombre es mortal. Cualquier triángulo es un polígono, etc. Conjunto de partes de un conjunto. Dado un conjunto A, se llama conjunto de las partes de A al conjunto de P sub A, cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Si A tiene n elementos, P sub A tendrá 2 elevado a la n elementos. Compruébese como ejercicio. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos A y B se dirán iguales si A está contenido en B y B está contenido en A. El concepto de igualdad de conjuntos nos da pie a hablar de la igualdad en matemáticas. En matemáticas, cuando decimos que dos cosas son iguales, no nos referimos a la igualdad absoluta,
Pues evidentemente, si dos cosas fueran completamente iguales, no serían dos, sino una sola. Estamos hablando de igualdad en lo que se refiere a un aspecto o propiedad de esas cosas. Es decir, cuando hablamos de que A es igual a B, nos estamos refiriendo siempre a algún aspecto parcial de A y de B. El número de elementos, la forma, su posición, etc. Operaciones con conjuntos. Intersección. Dados dos conjuntos, A y B, se llamará conjunto de intersección de ambos y se representará por una A intersección B, al conjunto formado por todos los elementos que están en A y en B. O sea, esta representación, ¿no? A intersección B es igual al elemento X, tal que X pertenece a A y pertenece también a B. Si A intersección B es igual a nulo, los conjuntos A y B se dicen disjuntos. Bien, regresemos al gráfico. ¿Cuál sería la intersección en este caso entre el conjunto aves y el conjunto seres vivos? ¿Cuál sería la intersección? ¿Cuáles serían los elementos que están dentro de la intersección del conjunto aves y conjunto seres que vuelan? Serían Loro. loro y pato. Muy bien, loro y pato. Esta parte se consideraría la intersección entre los conjuntos aves y seres que vuelan, ¿no? Entre el conjunto de aves y seres vivos que nadan sería pingüino, pato. Y si estamos hablando de una intersección entre los conjuntos de seres vivos y seres vivos que nadan, seres vivos que vuelan y que nadan, sería solamente patos y pez volador. Muy bien, exacto. Entonces ya estamos comprendiendo el tema de la intersección. Pasemos a la unión. Dados dos conjuntos A y B, se llamará conjunto unión de ambos y se representará por una U invertida. Fíjense, intersección, unión, intersección, unión. Y subconjunto es este mismo símbolo, pero echadito, ¿no? A unión B, al conjunto formado por todos los elementos que están en A o en B, en ambos a la vez. O sea, A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Si retornamos, por ejemplo, a nuestro gráfico, ¿cuál sería el elemento, ¿no?, de la unión de estos dos conjuntos? Entre aves y seres vivos, por ejemplo. Básicamente, avestruz, pingüino, loro, pato, mariposa y pez volador. Todos estos que están dentro de aves y seres vivos, ¿ya?, se considerarían los elementos que son entre la unión del conjunto A y el conjunto B. Ahora, la diferencia entre la intersección es que no solamente en la intersección dice y, en cambio, en la unión es o. Eso quiere decir, o está en el conjunto A o se encuentra en el conjunto B, pero en alguno de ellos. Caso contrario, que no esté ni en A ni en B, se considera conjunto disjunto. Conjunto disjunto. Bien, propiedades de unión y de intersección. La unión y la intersección de conjuntos poseen propiedades semejantes a la suma. La unión y el producto. La intersección de números naturales como ejercicio puede establecerse paralelismo entre las propiedades de unas y otras operaciones. Producto cartesiano. Dados dos conjuntos A y B, se llamará producto cartesiano de ambos y se representará por A por B, al conjunto formado por todos los pares que pueden formarse tomando un elemento de A y otro de B. O sea, es decir, el producto cartesiano de AB es igual al par ordenado A, B, tal que A pertenece a A y B pertenece a B. Ejemplo, al ir a comer a un bar y pedir el menú del día, me presentan 5 primeros platos y 4 segundos.
¿De cuántas maneras diferentes podríamos comer? Primeros platos nos dice el conjunto P. Vamos a poner de primeros. Sopa, alubias, acelgas, pasta, ensalada. Segundos platos. Segundo plato sería pollo, pescado, cordero, tortilla, escalope. Bien, entonces, ¿cuál sería el producto cartesiano? P por S. Puede ser sopa y pollo, puede ser sopa y pescado, ¿no? Puede ser sopa y cordero, sopa y tortilla, sopa y escalope, pero también podría ser alubias y pollo, alubias y pescado, alubias y cordero, alubias y tortilla, alubias y escalope, o acelgas y pollo, acelgas y pescado, acelgas y cordero, acelgas y tortilla, y así sucesivamente hasta llegar a la ensalada, por ejemplo. Ensalada y pollo, ensalada y pescado, ensalada cordero, ensalada y tortilla, ensalada y escalope, ¿no? Que sería nuestro último elemento o nuestro último eh, par ordenado. Entonces, eso como un ejemplo de lo que estábamos observando, que es el producto cartesiano. Ahora, diferencia de dos conjuntos. Dados dos conjuntos A y B, se llamará conjunto diferencia de ambos y se representará por A menos B. Al conjunto formado por todos los elementos de A que no están en B. O sea, A menos B. Para todo, es decir, X tal que X, existe un A y un X que no pertenece a B. Vamos a regresar al ejemplo de acá, por favor. Si tenemos el conjunto aves y el conjunto seres vivos, ¿qué elementos encajarían en, en esa diferencia, ¿no? De A menos B? Si este es el conjunto A, este es el conjunto B, y nos dice A menos B, ¿cuáles serían los elementos de A de la diferencia de conjuntos? A menos B. Avestruz y pingüino. Exactamente, serían avestruz y pingüino. Muy bien, entonces se ha comprendido eso, ¿no? Complementario de un conjunto. Dado un conjunto A, se llamará conjunto complementario de A y se representará por A complemento, que es esta barrita que tiene sobre el mismo conjunto, al conjunto formado por todos los elementos que no pertenecen a A. O sea, A complemento es igual a X, a un elemento tal que dicho elemento no pertenece a A. Nuevamente, si retornamos al ejemplo, si el conjunto es aves, el conjunto aves está avestruz, loro, pato, pingüino, ¿cuál sería el complemento? El complemento sería mariposa, pez volador, ballena, etc., ¿no? Todos aquellos elementos que no pertenecen al conjunto A. Leyes de Morgan. Leyes de Morgan. Existen dos igualdades, y conocidas como las leyes de Morgan, que hacen referencia a los complementos de la unión y de la intersección de dos conjuntos. La primera, el complemento de A unión B es igual al complemento de A por la intersección del complemento de B. El complemento de A intersección B es igual al complemento de A unión complemento de B. Cardinal de un conjunto. Es el número de elementos de ese conjunto que se representa por cardinales. Cardinal de A. Aquí lo resumen el cardinal de A con la palabra card, ¿ya? En referencia a la unión de conjuntos que se tiene. Cardinal cardinal de A unión B sería igual al cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A intersección B. Cardinal de A unión B unión C es igual al cardinal de A más el cardinal de B más el cardinal de C menos el cardinal de la intersección de la combinación de los elementos, que sería menos el cardinal de A intersección B menos el cardinal de A intersección C
menos el cardinal de B intersección C, 11 y más el medio. cardinal de A intersección B intersección C. Cardinales infinitos. La palabra infinito hace referencia a aquello que no tiene fin. Es conocido que conjuntos finitos, como por ejemplo el conjunto de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5 y puntos suspensivos, existe un símbolo que en algunos casos se relaciona también con la cinta de Mobius, ¿no? Pero no necesariamente es eso, por si acaso. De infinito, que indica la idea de infinitud y que por tanto podría escapar al final de la serie anterior. No se trata de un número, sino de una indicación que nos dice, escrito un número, siempre existe otro mayor de una carrera sin fin. Entre conjuntos finitos ocurre cosas curiosas. Por ejemplo, en el conjunto anterior de números naturales, consideramos solo números pares, 2, 4, 6, 8, que también es finito. Es fácil emparejar los elementos de ambos conjuntos de manera que cada número natural le corresponda uno y solo un número par y recíprocamente. Esto quería decir que hay tantos elementos en el primer conjunto como en el segundo. Es decir, una parte sería tan grande como el todo del que procede, lo que contradice nuestra intuición. Y lo mismo pasaría si consideramos los números impares, o los números múltiplos de 3, o los múltiplos de 4, o los de 100, o los de 567. Asimismo, el conjunto de todas las fracciones también se puede numerar, es decir, a cada fracción le corresponde un número natural y recíprocamente. Sin embargo, los puntos de una recta no pueden ser numerados entre cada dos de ellos. Vuelve a haber una infinitud de puntos, o sea, se trata de un infinito mayor que el anterior. Fue Georg Cantor quien estableció diferentes categorías de infinitud, a las que llamó números transfinitos, a los que representó con la letra Aleph, primera letra del alfabeto hebreo. Así, el infinito correspondiente a los números naturales sería Aleph inicial sub 0. El correspondiente a los puntos de una recta, o sea, de la recta de los números reales, sería Aleph 1, sub 1. Y el correspondiente a todas las funciones que se pueden representar en el plano sería Aleph sub 2. Vamos a realizar una pequeña evaluación entonces hasta acá de todo aquello que hemos estado observando. Y la primera nos indica lo siguiente. La definición es una proposición que prepara el establecimiento de un teorema. Hace referencia a, inciso A, lema, inciso B, corolario, inciso C, axioma, inciso D, hipótesis. Respuesta correcta, lema, ¿no? A un lema. Pregunta número 2. Determine hipótesis correcta en el ejemplo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. La hipótesis sería, inciso A, una figura es un triángulo. La suma de sus ángulos interiores es 180 grados. El triángulo tiene 3 lados o ninguno de los anteriores. La respuesta correcta, una figura es un triángulo. Número 3. Dada la implicación o teorema H entonces T, que llamaremos directo, determinar la opción correcta al teorema contrarrecíproco. ¿Cuál es el contrarrecíproco de H entonces T? Inciso A, T entonces H. Inciso B, no H entonces no T. Inciso C, no T entonces no H. Inciso D,
todos los anteriores. Respuesta. No T, entonces no H. Pregunta número 4. Seleccione el cualificador correspondiente a la siguiente premisa. Hay algún número natural menor que 100, que es primo, donde C, conjunto de P de X, función lógica. X es el valor. Inciso A. Existe algunos X que pertenecen a C, tal que la función P de X corresponda. Inciso B. Para todo X que pertenece al conjunto C, tal que P de X corresponde. Inciso C. El universo de X pertenece a C, tal que existe un P de X que corresponde. Inciso D, ninguna de las anteriores. Inciso A. Existe algunas X que pertenecen a C que corresponden, tal que corresponden al conjunto P de X, o a la función P de X, perdón. 5. De acuerdo al contenido, conjuntos y su representación gráfica, la determinación de un conjunto se define por inciso A, comprensión y extensión. Inciso B, comprensión, extensión y relación. Inciso C, comprensión y relación. Inciso D, ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta, Ah, comprensión y extensión. Muy bien. Los tipos de conjuntos son, inciso A, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto biunívoco, conjunto de conjuntos. Inciso B, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto unitario, conjunto de conjuntos. Inciso C, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto unitario, conjunto de conjuntos unitarios. Inciso D, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto binario, conjunto de conjuntos. He mencionado ya que este tipo de preguntas son bastante comunes en los exámenes, ¿no? Es decir, las respuestas se repiten una y otra vez y parecieran todas ser similares. Imagínense esas respuestas con un contenido mucho más amplio. La verdad que pesa a veces leer porque solamente en la lectura nos quita por lo menos unos 2 minutos hacer la lectura y la comprensión de cada una de las respuestas y hallar el error en alguna de las respuestas posibles. Por eso es importante que nosotros vayamos a modo de repasar también memorizando un poco este contenido. Porque más allá de que es un examen de nuestra área, las 45 preguntas, pero no nos olvidemos que aquí no nos dan como, por ejemplo, resolver el siguiente límite o resolver la siguiente derivada o la siguiente integral, no sé. E incluso eso sería mucho más sencillo para nosotros porque eso es algo que ustedes lo dominan y que no requieren de repente de mucho estudio, sino simplemente aplicar lo que ya conocemos, resolvemos y el ejercicio tiene un resultado exacto. No habría donde perderse. En cambio, en este tipo de textos, cuyo contenido es más literal, es mucho más complejo porque tenemos que memorizar las definiciones, memorizar las clasificaciones, memorizar los elementos, las estrategias, la metodología, la didáctica. Ese es el problema con este tipo de textos. Respuesta correcta, conjunto vacío, conjunto universal, conjunto B. unitario y conjunto de conjuntos. Esos son los tipos de conjuntos que nos menciona este libro. Ojo, nuevamente repito, tenemos que responder como nos indica el libro. Pregunta número 7. Seleccionar la expresión correspondiente. Medias, corto, eso sí, docenas, una docena de poleras, una docena de cortos y una docena de medias. Hola, hola. Creo que hay alguien con el micrófono encendido, no se lo escucha muy bien. Pregunta número 7. Seleccionar la expresión correspondiente a dados los conjuntos A y B. Se llamará conjunto diferencia de ambos y se representará por A diferencia de B.
al conjunto formado por los elementos de A que no están en B. Es decir, ¿cuál de estas expresiones por comprensión, por favor, corresponde? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, inciso A, ¿no? X, tal que X pertenece a A y no pertenece a B. Bien, pasamos a la página 42. Bien, mi disculpas, un poquito de tos. Pasamos a la página 42. En la página 42, 43 y 44 se nos plantean algunos ejercicios, ¿ya? Vamos a resolver algunos en lo que nos queda de tiempo, pero también tenemos que seguir avanzando. No nos podemos centrar única y exclusivamente en ello. Por lo tanto, vemos lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está preguntando, consultando en este ejercicio número 1? Nos dice, define por extensión los siguientes conjuntos. ¿Recuerdan? Les había mencionado que por favor vayan recordando la definición por extensión y por comprensión, que más adelante lo vamos a necesitar, les dije, ¿verdad? Entonces, mentalmente, ahí vayan definiendo ustedes. Si ya sabemos cuál es la definición de conjuntos por extensión y por comprensión, entonces, ¿cuál sería, cómo definirían ustedes el conjunto A, el primer conjunto, cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9? Números impares. De los impares, dice. Excelente. Pero, ahí hay un pero. Son los números impares comprendidos. ¿Entre cuánto? Entre 1 y 9. ¿No es cierto? Son los números comprendidos entre 1 y 9. Porque básicamente, impares, haríamos referencia a todos los impares, hasta el infinito, si lo dejamos tal cual. Si solamente decimos los impares. Segundo, ya lo adelanté. Bueno, ni modo. En el segundo tenemos, por ejemplo, los números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Ahora, la consulta. Yo sé que ustedes viendo eso, lo primero que se les viene a la cabeza es números primos. Sin embargo, el 1 no se considera número primo, ¿ya? Ahora, puede ser que me digan, pero le dice, yo he encontrado un libro o he escuchado a un matemático decir que el número primo sí, o el número 1 sí se considera número primo, pero en el libro no lo considera uno como primo. Entonces, basándonos en el libro, ¿ya? Tenemos que definir esto por extensión. ¿Y cómo lo definimos? B, conjunto de números primos menores a 18, incluido el 0, el 1, perdón, el 1. Listo. Al incluir al 1, estamos incluyendo el elemento que de repente no corresponde a ese grupo. Para el inciso C, lunes y martes. Nos plantean el conjunto de lunes y martes. Decir el conjunto de días de la semana, estaríamos incluyendo a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero por eso mismo tenemos que especificar. Por lo tanto, serían los primeros 2 días de la semana. ¿Cuáles son los primeros 2 días de la semana? C, lunes y martes, ¿no? X pertenece a los días de la semana, tal que X específicamente sería lunes y martes. Bien, ya unas definiciones por extensión, ¿no? Pasemos a la número 2, por ejemplo. ¿Qué nos dice la número 2? En la 2 nos dice, define por comprensión. Bueno, ahora ya utilizamos la definición por comprensión. Los siguientes conjuntos. La primera, los múltiplos impares de 5, que están comprendidos entre 3 y 21. ¿Cuáles serían esos números? Porque obviamente sabemos que los múltiplos de 5 serían 5, 10, 15, 20, 30, etc. Pero nos dice una limitante que están comprendidos entre 3 y 21. Bueno, por lo tanto, el conjunto simplemente sería 5 y 15. Esos son los elementos. Cumplen las condiciones, son impares y al mismo tiempo son múltiplos de 5, pero están comprendidos entre 3 y 21. Siguiente. Los meses del año que llevan en su nombre la letra R. Bueno, tenemos que analizar cuáles son los meses que llevan en su nombre la letra R.
En este caso, para este conjunto sería enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Quedarían de lado qué meses? Mayo, junio, julio, agosto, ¿no es cierto? Esos meses los dejaríamos de lado, porque no tienen la letra R en su nombre. Bien, también tenemos en la página 44, dice, di cuáles de los siguientes son conjuntos y expresa para cada caso un elemento del conjunto. Bueno, una caja de cerilla. Ya. Obviamente sí se puede expresar en forma de conjuntos y ya, de hecho, está en el libro como ejemplo, ¿recuerdan? Está en el libro como ejemplo. Poco antes de hablar de los subconjuntos, estábamos hablando de que una cerilla podría ser el elemento de un conjunto de la caja de cerillas. Entonces, X sería una cerilla que pertenece a A y A sería la caja de cerillas. El segundo, un paquete que contiene cajas de cerillas. Bueno, A sería el subconjunto de B, siendo A el subconjunto de B y B sería el paquete de las cajas de cerillas, ¿no es cierto? Los libros de una biblioteca. X es el encanto de las maravillas. Eso quiere decir, X puede ser un libro tomado al azar, de forma aleatoria. Pónganle el libro El encanto de las matemáticas, que fue parte de la bibliografía de la gestión pasada, por ejemplo. Por lo tanto, X pertenece a A. Sí se puede representar a partir de un elemento. La siguiente, las chicas guapas de Vergara. No se pueden representar en forma de elementos ni tampoco en forma de conjuntos, ¿ya? De hecho, tampoco se podría hacer con algunos de estos ejemplos, pero ya los vamos a ir viendo. En el caso, por ejemplo, de los números naturales múltiplos de 5, sí. ¿Cuáles son? Números naturales múltiplos de 5. Conjunto está compuesto por 5, 10, 15, 20 puntos suspensivos, de tal forma que X pertenece a tal que X igual a 10. Un elemento solamente estamos tomando. Los ríos los ríos de Euskal Herria y las personas inteligentes de Seanuri no pueden ser trabajadas en forma de conjuntos. 4. Una compañía de seguros tiene un conjunto B de clientes y trata de estudiar algunas características de los mismos. Sea A el conjunto de los adultos, B el de las mujeres y C el de clientes casados. Bueno, nos dice describir verbalmente los conjuntos siguientes. De hecho, colegas, este tipo de preguntas no es relevante para el examen de ascenso de categoría, pero em, bueno, vayamos a describirlo verbalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer en ese conjunto? El conjunto A, el conjunto B, el complemento del conjunto C, la diferencia de A y el conjunto B, ¿no? El, la unión del complemento de A y el conjunto B, o la intersección de A y el conjunto B. Ahí tienen la lectura. La diferencia entre el conjunto de adultos y el conjunto de mujeres, ¿no? La unión del complemento del conjunto de adultos y el conjunto de mujeres, la intersección del conjunto de adultos y el conjunto de mujeres. Para el inciso B, dar expresión formal a los conjuntos siguientes. Adultos casados, varones menores no casados, menores o bien varones casados. ¿Cuál sería esa expresión formal? A serían adultos casados, B menores o bien varones casados y B complemento serían los varones menores no casados. ¿Ya? Eso en base a lo que hemos ido observando, ¿no? Hasta este momento. Bueno, de ahí pasamos a la 44, ¿ya? No podemos centrarnos única y específicamente en eso, por favor. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son vacíos? Nos dice. Aquí hay que hacer un pequeño análisis. Y recuerden que yo les había indicado, por favor, que resalten la parte en la que estaba hablando sobre el conjunto vacío.
porque básicamente aquí tenemos que aplicar esa definición. ¿Ya? Debemos aplicar esa definición. En el caso, por ejemplo, de estos conjuntos, nos dice el primero, A, tal que X es diferente de X. De acuerdo a la definición del conjunto vacío, colegas, es vacío porque se supone que no se tiene ningún elemento en él, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un conjunto vacío, porque al ser ambos diferentes, obviamente anulan a sí mismos, y al anularse se convierte en un conjunto vacío. Para el inciso B, ¿por qué no es un conjunto vacío? ¿Mm? ¿Por qué no sería un conjunto vacío? Si aquí tenemos, por ejemplo, x elevado al cuadrado es igual a 9 y Tiene 2x dos elementos. es igual a 4. Si nosotros consideramos lo siguiente, x es 3, por ejemplo, ya sea 3 o menos 3, porque para ambos demuestra, en todo caso es igual a 9, ¿no? No es vacío porque a pesar de que demuestra la igualdad, existen elementos dentro de ese conjunto. Por lo tanto, este conjunto no es un conjunto vacío. El último, x, tal que x menos x es igual a 0. ¿Será un conjunto vacío? De acuerdo al análisis que hemos realizado. En todo caso, cualquier conjunto que tenga algún elemento, ¿ya? Se considera un elemento, se podría decir, vacío. En este caso, vamos a poner lo siguiente. X es 1. 1 menos 1 es 0. A pesar de que demuestra la igualdad, existe cualquier número que yo reemplace ahí, cualquier número, sea natural, entero, igual me va a dar 1, ¿no es cierto? Coloquemos, por ejemplo, menos 1. Menos 1 menos menos 1. Por multiplicación de signos y demás se convierte igual en menos 1 más 1. Y eso es igual a 0. Entonces, no es un conjunto vacío. Bueno, si cada vez que especifiques una condición que no puede ser cumplida, ¿ya? Tendrás 0 elementos en el conjunto. Y eso, por definición, es el conjunto vacío. Es el conjunto vacío. Solo recordemos esta pequeña frase, por favor. ¿Ya? Solo recordemos eso. Bueno, esto no está en el libro, pero es simplemente para este tipo de ejercicios que de repente sí se podrían aparecer por ahí, ¿no? Porque estos ejercicios sí están en el libro. Bueno, pasemos entonces. Evolución de la enseñanza de las matemáticas. El currículum de la educación primaria en la comunidad autónoma vasca. Aquí quería llegar. Ahora, en esta página, colegas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿En serio vamos a leer todo esto? Y lastimosamente yo les tengo que decir que no. Este material no es relevante para nosotros. ¿Y por qué no es relevante? Porque está hablando de la evolución de qué cosa? Del currículum educativo de la comunidad autónoma vasca de España. Entonces, es como si a los españoles les tomáramos un examen, por ejemplo, evolución del currículum o evolución de la ley 070 en la educación boliviana, ¿no? Y los españoles tienen que responder sobre nuestra evolución, cómo se deshizo de la 1565, la introducción con la ley complementaria, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene sentido este contenido dentro del examen, ¿ya? Hace referencia a un currículum ajeno a nuestro sistema educativo plurinacional. Y así continúa hasta la página 66. Revisen si gustan las páginas. Habla solamente sobre el currículum vasco, sus contenidos, nos hace referencia, por ejemplo, a los contenidos de primaria, inicial, primaria, pero del currículum vasco. ¿Qué es lo que nosotros debemos memorizar? Nuestro propio contenido malla curricular. Eso es lo que tenemos que memorizar, no el de ellos. Y los técnicos lo saben. Entonces, no van a tomar preguntas relacionadas a esa situación. Así que yo les sugiero saltar todo eso, porque hay bastante contenido de eso y hay que ir saltando y solamente concentrarnos en aquello que es relevante.
Bien, pasando a la página 66, porque todo eso, revísenlo, es contenido netamente como si estuvieran revisando su malla curricular. En primero tienes estos contenidos, en segundo tienes estos contenidos, y no vamos a memorizar nada de eso, porque tendríamos que estar ocupando nuestro tiempo en memorizar nuestra malla curricular. Hay preguntas, por ejemplo, que dicen el tercer trimestre, el último contenido del tercer trimestre del segundo año de escolaridad de educación secundaria y comunitaria en el área de matemática es, ¿cuál es ese último contenido? ¿Mm? Introducción al álgebra. De repente por conocimiento lo sabemos, pero el título correcto, ¿lo conocen? Porque no nos olvidemos que en el plan de estudio, los títulos de repente son hasta contextualizados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y lastimosamente, y esto lo tengo que decir, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a seguir el contenido que está dentro de un libro de una editorial específica y a veces no tiene mucha relación. Entonces, tenemos, si vamos a utilizar igual algún libro, aunque nos guste o no nos guste, esto nos afecta y tenemos que continuar con textos, con bibliografía que esté acorde a los planes y programas de estudio, más allá de lo político, porque la matemática no ha cambiado. Con la 1565 y con la 070 siguen siendo los mismos contenidos. De repente se han cambiado un poquito, se han movido de lugar, pero siguen siendo los mismos contenidos. La matemática no cambia. En la página 66 tienen este cuestionario. Fíjense que este cuestionario es producto de todo lo anterior, de todo el currículum vasco. Es decir, ahí, por ejemplo, les preguntan, ¿qué enseñanza comprende la educación básica, pero del currículum vasco? Entonces, no puede ser que como técnico, esto no van a agarrar y van a decir, voy a colocar esta pregunta en el examen de ascenso. ¿Qué le importa al maestro de Bolivia el tema del currículum vasco? Entonces, esto igual no lo vamos a tocar. Vamos a pasar directamente a la resolución de problemas, que sería el segundo tema, que está en la página 67. No se muestra la diapositiva. No se ve la diapositiva, licenciado. ¿No se ven las diapositivas? Se Se ve. ve, No, está Página mostrando otra 61. pantalla. Permítame nuevamente compartir, ¿ya? Ahora sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, les decía, vamos a continuar entonces en la resolución de problemas. Vamos a dejar de lado todo ese cuestionario que es sobre el currículum vasco y los planes y programas del currículum vasco que no nos interesa y nos vamos directo a la resolución de problemas que ahí plantean algunas estrategias, metodología, etc. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, nos dice 2.a, distinción entre problemas y ejercicios. Es generalmente admitido que la resolución de problemas tiene como finalidad el desarrollo del pensamiento y el razonamiento lógico, pero es significativo el número de escolares que, realizando la actividad presentada, no muestran un desarrollo acorde con la finalidad propuesta. De No se estas ve, observaciones podemos deducir que, o bien la resolución de No problemas se ve no las implica. diapositivas, licenciado. no se ve, licenciado, solo aparece No, blanco y dice zoom. sí, en blanco. Perdón, ¿todos ven la diapositiva o es No se ve. falla? No, no se ve. Se ve, se ve. Sí, se ve. Se Se ve. ve, se ve, licenciado. No Se ve, se ve. licenciado. este tema Posiblemente debe tienen estar que bajo. Se deslizar ve, su licenciado. pantalla. Puede ser que estén en... Se ve. Se No ve se la ve. pantalla. Yo hasta donde puedo observar, estoy compartiendo la pantalla, la diapositiva. Vayan deslizando, por favor, su pantalla. De repente están en una pantalla complementaria donde se muestran los participantes o los mensajes. ¿Ya? Continuamos entonces. De estas observaciones podemos deducir que o bien la resolución de problemas no implica en el alumno el desarrollo del pensamiento y del razonamiento lógico, o bien que lo que se resuelve no son los problemas. Esta cita sirve de introducción para intentar responder la pregunta de qué es un problema y qué no lo es. En ese mismo libro, un poco más adelante, se encuentra una definición sencilla y rotunda. Un problema es una situación que no se sabe resolver cuando se presenta. Por favor, hay que resaltar esa definición. Un problema es una situación que no se sabe resolver cuando se presenta. Siguiendo la misma argumentación, lo importante de esa definición sería la relación alumno-problema.
¿Qué establece la situación problemática? Como tal, se daría en el sujeto lo que es un problema para un niño de 6 años, puede no serlo para otro de 12 o para un adulto. Si en cambio, antes de una cuestión planteada, se conoce un camino para su resolución, aplicando herramientas previamente aprendidas, estaríamos ante un ejercicio. Muy bien, entonces yo creo que hasta aquí hemos entendido la definición. Un problema es una situación del que no se sabe cómo resolver, cómo se va a presentar y cómo lo vamos a resolver. Tenemos que hallar el camino para resolver el problema. En cambio, si el estudiante ya conoce el camino para resolver un X problema, ese problema automáticamente se convierte en un ejercicio. Entonces, veamos las características, ¿no? Características de los ejercicios y características de los problemas. Esto sí es muy importante. Esto debemos memorizarlo. Y de repente sea, no sé, yo pienso que tal vez esta puede ser una muy buena pregunta para un examen de ascenso de categoría. Es decir, determinar o decir, identificar o identifique cuáles son las características de los ejercicios, por ejemplo, o cuál no es una característica de un problema, etc. Hay bastante que se puede sacar de esto, ¿no? Por favor, Listo. al profesor Israel que deje de compartir su pantalla. Sale ahí la pantalla de Israel y no del licenciado. Sí, por favor. A Gracias. ver, por favor, a la Academia Emprender, si puede colaborarme con el tema del dominio del... Está bien, licenciado, estamos al tanto. Pueden Al observar tema del grupo. la página 68, características de ejercicios y características de problemas. El cuadro. ¿Se observa? Sí, sí. Ya, Está perfecto. bien, Entonces, licenciado. continuamos. bien. Está bien. En las características de los ejercicios tenemos lo siguiente. Se ve claramente qué hay que hacer. Es decir, cuando tenemos un ejercicio, sabemos qué es lo que vamos a hacer. Si les ponemos, por ejemplo, una ecuación trigonométrica, saben los chicos qué es lo que tienen que hacer. La finalidad es la aplicación mecánica de algoritmos, el procedimiento, ¿no es cierto?, para la resolución de la ecuación. Se resuelve en un tiempo relativamente corto. Obviamente, eso dependerá también del dominio del estudiante y del conocimiento, pero básicamente es mucho más rápido que un problema. No se establece lazos especiales entre el ejercicio y la persona que lo resuelve. Es decir, el estudiante puede resolver 1, 2, 3, 100, miles de ejercicios y no va a sentir un afecto hacia el ejercicio. Uy, miren, logré resolver una ecuación trigonométrica. Dios mío. No hay ese afecto, no hay esa unión, ese lazo especial que menciono. Generalmente tiene una sola solución y eso, bueno, nosotros lo sabemos bien. Los resultados son únicos o parametrizados, pero no pueden salir ni del parámetro ni de ese resultado único. Son muy numerosos en los libros de texto, ¿no? Es decir, la mayor cantidad de los ejercicios o de las tareas, se podría decir, dentro de un libro son los ejercicios, ya sean resueltos o propuestos. Ahora vámonos con el otro lado, los problemas. ¿Cuáles son las características del problema? Nos dice, el problema supone un reto, es decir, el estudiante no necesariamente sabe cómo va a iniciar. Cuando le planteamos un problema, de repente él al inicio va a estar en la luna, no sabe cómo va a empezar a resolver el problema. La finalidad es ahondar en los conocimientos y experiencias que poseen para rescatar aquellos que son útiles para llegar a la solución esperada. Los problemas no necesariamente se resuelven a través de algoritmos mecánicos o de procedimientos mecanizados. Entonces, si planteamos un problema, el estudiante va a buscar y va a darse modos de resolver, va a investigar, va a leer, va a profundizar, va a preguntar, va a consultar, va a indagar y con todo eso él va a tener que hallar una solución o llegar a esa solución. Otra característica, requieren más tiempo para su resolución. Los ejercicios se pueden resolver fácilmente porque ya he mencionado, dependen mucho del dominio y el conocimiento del estudiante. Si tenemos un estudiante que le gusta, le encanta la matemática, los ejercicios los resuelve incluso mentalmente. Uno le plantea el ejercicio, el resultado es tal, ya está.
Pero si en cambio le planteamos un problema bien estructurado, el problema le va a tomar tiempo. La persona que se implica en la resolución lo hace emocionalmente. El bloqueo inicial debido a que la situación la desconcierta dará paso a la voluntariedad y perseverancia por encontrar la solución. Y por último, el grado de satisfacción una vez que ésta sea conseguida. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces cuando el estudiante no pueda empezar, ¿no es cierto? Porque se supone que como es un reto, el estudiante no sabe cómo empezar, pero una vez que inicia, él va a empezar a indagar. Eso le quita tiempo, esfuerzo, dedicación, y eso de alguna forma lo conecta emocionalmente con el problema que va a dar solución. Puede tener una o más soluciones y las vías para llegar a ellas pueden ser variadas. Los problemas, por lo general, no se trata de hallar una solución específica, sino de acercarnos o aproximarnos a una solución esperada, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos problemas que de repente nosotros planteamos algunos problemas a nuestros estudiantes cuya solución no va a ser la que nosotros estamos esperando o cuyo resultado no va a ser la esperada. Pero eso no implica que esté mal. Dentro de los problemas se trata de desarrollar las capacidades cognitivas del estudiante, no tanto de desarrollar un proceso o que el estudiante encuentre un proceso algorítmico para llegar a solucionar un problema, porque en caso contrario estaríamos hablando de un ejercicio y no de un problema. Y por último, suelen ser escasos en los libros de texto. Muchas veces vemos ahí problemas, dicen, ¿no? Problemas, pero un problema, Juanito tiene 4 manzanas y se comió 2 manzanas. ¿Cuántas manzanitas le queda, digamos? Eso, nosotros asumimos que ese es un problema porque lo contextualizamos, es decir, tomamos un ejercicio y básicamente le damos términos o le incluimos términos que son conocidos para el estudiante y pensamos que al contextualizar esos términos y darles nombres, estamos planteando problemas y no es así, ¿no? Entonces, los problemas son mucho más complejos, ahondan en cuestiones sociales, es decir, tratan de darles una dirección siempre social, cuya solución no sea única, sino que influya en un grupo determinado de su entorno, y básicamente a eso se refieren los problemas. Bien, ejemplos, vamos a un ejemplo de ejercicio. Un ejemplo de ejercicio podría ser, ahí es el resultado de la siguiente suma. 7/4 más 1/12 más 3/5 más 9/20, etc. A eso se determina como un ejercicio. Ahora, ¿este ejercicio puede estar en el examen de ascenso? Capaz que sí, ¿no? Puede ser que el técnico de repente agarre y dice, voy a poner este ejercicio en el examen de ascenso de categoría. ¿Cuál será el resultado? ¿Será necesario que nosotros en este momento vamos a ver el resultado? Es una simple suma de fracciones, ¿no es cierto? Que yo sé que en ese caso no sería bien. Pero ojo, los técnicos no ponen este tipo de ejercicios, porque obviamente serían ejercicios muy básicos. Y ya he mencionado en la primera sesión, este examen no se trata de que todos aprueben, sino de que van generando una especie de cernidor en el cual van a tomar de la bibliografía lo más estrambótico, se podría decir, lo más rebuscado posible. Entonces, y dentro de eso están las definiciones, las clasificaciones, ¿no? Esas observaciones, esos puntos que estamos resaltando. Otro ejemplo nos dice, un ejemplo de problema. ¿Cuántos números menores que 1000 hay en los que la suma de sus cifras sea 7? Este sí es un problema, porque al estudiante de forma inmediata no le llega el resultado a la cabeza. Tiene que plantearse una forma de solucionar esto. La resolución de problemas tiene gran importancia, no solo en la enseñanza de las matemáticas, sino como la técnica general utilizada en muchas otras disciplinas. Nos dice, la capacidad de plantear y resolver problemas se encuentra en la base de cualquier disciplina científica. Suele ser un reto para el individuo. La actividad principal de las matemáticas consiste en la resolución de problemas. Cualquier matemático estaría de acuerdo con la afirmación, aunque tengan poco que ver con las nociones propias de los problemas matemáticos y las que subyacen en la concepción del problema escolar. Bien, pautas para la resolución.
de un problema. Se suele hablar de 5 fases para la resolución de un problema. Igual, esto tenemos que resaltar, esta parte. Todo esto tenemos que memorizarlo, de hecho. Es importante porque por lo general estos exámenes toman mucho en cuenta las clasificaciones o etapas o fases o pasos, así. Es decir, se agarran de eso. Acá, por ejemplo, nos dice, suele hablarse de 5 fases en la resolución de un problema. La primera, comprender el problema. La segunda, elaborar un plan para su resolución. La tercera, reflexionar sobre la solución obtenida. La cuarta, redactar la solución. Y la última, la quinta, comunicar la solución. Entonces, en resumen, son 5, como los dedos, como los dedos. Comprender el problema, elaborar un plan para resolver el problema, reflexionar sobre ello, redactar la solución y comunicar la solución. ¿A qué hace referencia la comprensión del problema? La lectura del enunciado de un problema tiene gran importancia y por lo tanto se debe efectuar atentamente, a tiempo de reflexionar sobre el problema, construyendo la imagen mental asociada a la situación planteada en el problema. Hay que saber exactamente qué se pide y cuáles son las condiciones del problema. La comprensión implica un cambio de representación. El alumno pasa de una representación inadecuada e incompleta del problema a otra completa y adecuada. El enunciado de un problema es un escrito matemático en el que se utilizan códigos especiales que hay que descifrar. Para esto se necesita entrenamiento. De hecho, se acepta que el enunciado no debe dejar al descubierto todos los aspectos del problema. De esos aspectos son también parte del problema y forman parte de la tarea a realizar. Los datos internos del problema se tienen que decodificar e integrar en la representación mental del problema. Bien, entonces, sirva como ejemplo el enunciado que se requiere una lectura atenta en el siguiente problema. Dice, el monstruo del lago Ness. La longitud del monstruo del lago Ness es de 20 metros de largo y la mitad de su propia longitud, pero no mide 30 metros de largo. ¿Cuántos metros mide de largo? Otro. Y este otro famoso enunciado con una redacción absurda. El problema de la edad del capitán. En un barco van 26 ovejas y 10 cabras. ¿Cuál es la edad del capitán? Ambas son ejemplos del cómo no se debe redactar un problema. Elaborar un plan para su resolución. Más adelante se comentarán algunas estrategias posibles para la resolución de problemas, aunque naturalmente no agotan todas las posibilidades y siempre quedará un campo para las iniciativas propias. Reflexionar sobre la solución obtenida. Hay que comprobar si la solución obtenida tiene sentido y si responde a lo que el problema planteaba. Redactar la resolución. Es importante hacer explícito todo el proceso de resolución, redactándolo de forma clara y ordenada de manera que pueda ser comprendido por otras personas. Comunicar la solución. El objetivo de esta fase es efectuar el contraste de todo proceso. Los alumnos se cuentan entre sí las ideas que les han surgido, los caminos fallidos, las estrategias utilizadas, las operaciones realizadas, etc. De esta manera, se fomenta el trabajo cooperativo, el interés por la investigación, las competencias creativas y la comunicativa. Y se impulsa la autonomía y disfrute del trabajo realizado. Bien, estrategias de resolución de problemas. Bien, vamos a tratar de adelantar un poco porque sin darme cuenta veo que ya hemos pasado de las 12 del mediodía. Bueno, colegas, lastimosamente ustedes pueden observar que el tiempo es un poquito corto en esta situación. Les pido por favor que en el transcurso podamos ir revisando estas diapositivas. Yo voy a enviar de inmediato a la Academia Emprender las diapositivas para que ustedes puedan revisarlas, ya que en las mismas también
explico un poquito, no solamente en este caso de los problemas, sino también la resolución de algunos de ellos. ¿Ya? Hablando, por ejemplo, de esto, ¿no? Que este tipo de ejercicios podrían ingresar en el examen, que son tomados incluso del mismo libro, y esos libros y estos ejercicios hay que explicarlos de alguna forma. Entonces, esto, por ejemplo, ya tenemos unas preguntas de evaluación que ustedes pueden ir estudiando y respondiendo al mismo tiempo, comparando con las respuestas posibles, pero también las resoluciones de algunos ejemplos que hemos visto en este contenido o que se ven en este contenido, ¿ya? De los problemas, del por qué se plantean esos problemas y las soluciones que tenemos acá. De igual manera, hay cierto contenido que de repente no vamos a alcanzar a ver por la cuestión del tiempo, entonces tienen estas diapositivas para que el día de hoy podamos ir repasando hasta la página correspondiente. Ya a partir de la siguiente, el día de mañana, vamos a tratar de terminar con el libro, ¿no? Quedaríamos entonces en esta página, ¿ya? En esta que está remarcada aquí. Posterior a eso, ya el día de mañana continuamos. Y espero que concluyamos ya con este texto para el día de mañana. Muy bien, colegas, si no hay ninguna consulta al respecto, doy por finalizada la sesión. Voy a dejar de compartir la pantalla. Nuevamente recalco, inmediatamente voy a facilitar las diapositivas a la Academia Emprender. Licenciada Gracias, María, Luis. por favor.